Buenos días a todos, bienvenidos a este jueves de live. Como cada semana presentamos a un artista diferente, platicamos con él. Este día vamos a hablar y vamos a presentar a Jorge Tellaeche, un artista mexicano nacido aquí en la Ciudad de México el 5 de marzo de 1982. Seguramente habrán visto muchas de sus obras en algunos murales de la Roma, en otras partes de la ciudad, y ahora les voy a platicar del por qué. Vamos a esperar a que más gente se conecte para empezar a presentar el trabajo de Jorge, a qué se dedica, cuál es su técnica, y después le daremos la bienvenida. Así que, pues gracias a todos los que se van uniendo. Bienvenidos a este jueves un poquito ya con sabor a fin de semana, y pues vamos a presentar a Jorge Tellaeche. Él se puede leer como un artista muy íntimo, muy honesto. Se sumerge en temas que son relevantes a su alrededor y que evocan un diálogo de autoconfrontación. Su lenguaje visual incluye pintura, escultura y murales, y sus murales han sido comisionados por la Residencia del Embajador de México en Inglaterra, por la Lomita Vinícola en el Valle de Guadalupe, la Universidad CUNY en Nueva York y ONU, por mencionar algunas. Les comentaba que aquí en la Ciudad de México podrán encontrar varios de estos murales en la colonia Roma y en otras partes de la Ciudad de México. También marcas internacionales como Adidas, Hotel W, Montblanc, Shake Shack, Perrier y Lululemon han comisionado de estos murales tan conocidos. Ya le preguntaremos de una intervención que hizo en la ciudad de San Miguel de Allende en conjunto con el Hotel Rosewood, donde intervino la fachada principal y central del hotel con un mural maravilloso. Su trabajo se reinterpreta la imagen de un México contemporáneo, creando un mundo paralelo en donde no existe el tiempo. Figuras prehispánicas se integran con un lenguaje retrofuturista, en donde existen elementos robóticos con referencia a la tecnología, cultura pop y temas sociales relevantes a nuestra realidad. Para él, la responsabilidad social ha sido parte importante de su trabajo, y hace ya varios años que ha realizado colaboraciones y donado obras para diferentes organizaciones, para distintas fundaciones con causas sociales como Arte Vivo, Osofredo, No Sombrero, Fundación Rebeca de Alba y Movimiento Va por mi cuenta. Entonces, pues vamos a esperar a que Jorge se una para platicar esta mañana soleada de la Ciudad de México. Él se encuentra en la Ciudad de México, pero muchos años él estudió, de hecho, la carrera en Luxemburgo. Posteriormente se fue a Tijuana y ahí fue donde empezó a desarrollar su carrera de las artes plásticas, de la pintura, pero también del diseño gráfico. Posteriormente regresó aquí a la Ciudad de México, su ciudad natal, donde ha realizado diferentes proyectos, donde tiene su estudio. Vamos a darle la bienvenida a Jorge. No sé por qué no me deja. Jorge, si nos puedes enviar la solicitud, no sé por qué no me deja yo agregarte. Listo. Temas tecnológicos que siempre nos tienen. Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás, estás? guapísima? Muy Bien, 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 gracias. Sí, qué bueno. el volumen, ahí está. Perfecto. Qué padre platicar contigo. Gracias por tu tiempo, por estar aquí el día de hoy como nuestro invitado. Feliz, feliz. Para mí ahorita en la pandemia es muy temprano porque ya me acostumbré a despertarme a las 10, pero estuvo perfecto. Ay, no, pues muchísimas gracias por el esfuerzo. Qué bueno que tienes ahí tu cafecito. Veo que Claro. estás en tu estudio. En mi home studio, Ah, en sí, tu home studio. Ok, sí, a ver sí, si ahorita nos enseñas un poquito, pero con mucho gusto. no, para ver qué estás trabajando. Y bueno, pues yo quería platicar contigo. Tú sabes que siempre me ha encantado y he admirado tu obra Gracias. profundamente.
tenemos un proyecto pendiente para Los Cabos, una intervención con un gran hotel de la ciudad de allá. La pandemia, pues como sabemos, a todos los proyectos nos puso en pausa, pero eso no quiere decir que no se Sí. realizará seguramente en el 2021. Pero, Jorge, platícame, ¿qué pros tuvo en tu desempeño artístico el haber estudiado diseño gráfico y pintura? ¿Cómo de estos estudios llegaste al tema de tus murales, tus pinturas, tus cerámicas? Pues mira, yo creo que lo lindo de cada artista, sea la técnica que utilices, es que cada quien tiene un background completamente diferente que lo hace unique y por lo tanto hace lo que hace. Yo creo que el artista que es honesto consigo mismo y que se entiende como un filtro de información, eh, siempre va a pasar eso. Obviamente, por lo tanto, para mí mi obra tiene muchísima influencia de que viví en Tijuana, de que estudié en San Diego, de que de mis viajes, eh, que, que estudié diseño gráfico tiene muchísimo que ver con mis composiciones, con los colores, con la libertad que siento, con mi acercamiento a las marcas, a no tenerle miedo a alguna colaboración, a poder trabajar en equipo. O sea, sí, la verdad es que al final del día ya no sé si, bueno, si en algún momento me identificaba como diseñador gráfico. Ahorita definitivamente no. Sí he hecho algunas cosas gráficas para amigos o para proyectos muy específicos, pero ya como que esa venita de diseñador gráfico y mercadología y todo eso, pues la verdad es que ya no lo tengo tanto. Soy muy testarudo con mi trabajo y me gusta hacer lo que estoy haciendo en ese momento y pues ese es mi lado de artista, yo creo. Totalmente, totalmente. Y les platicaba ahorita en lo que tú te conectabas haciendo la introducción, que tus obras representan este México contemporáneo que está encargadas de un lenguaje y un diálogo futurista, ¿no? Con estos elementos o figuras prehispánicas. ¿Qué representa para ti esas figuras prehispánicas? ¿Cómo llegaste a ese resultado? Y yo sé, porque he visto la evolución de tu trabajo, de Ujú. tus colecciones, que cada una está cargada de una cosmogonía y pues de mucha profundidad, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el ir cambiando orgánicamente mientras voy cambiando de tema o de qué para mí es interesante o importante hablar, ¿no? Mi trabajo para mí es muy importante que sea un diálogo, no un monólogo. Entonces siempre tengo que estar como medio conectado con lo que está pasando alrededor para saber qué es lo que es vigente, ¿no? Ujú. Llegué a lo prehispánico porque tenía muchísimas ganas. Esto fue hace como 3 años más o menos. Sí, sí, más o menos 3 años. Eh, Estábamos rodeados de todo lo que está pasando. Bueno, por mi tiempo en Estados Unidos estoy muy conectado con la cultura americana y siempre estoy muy al pendiente de la política y escucho NPR y todo eso. Y me estaba agobiando como no tienes una idea, cosa que también tenemos en México, pero no se habla tanto, Ujú. de fake media, fake news, de el reposteo sin ver que estás, o sea, sin leer el artículo completo, el que nuestras posturas son muy por arribita, sin profundizar, sin poder realmente entrar en un diálogo o un debate con mucha información, de decir, yo creo en esto por esto, esto y esto. Entonces, quería hablar de eso, sobre el poder de la palabra, el poder de la verdad y cómo la tecnología y los medios de comunicación y sobre todo social media nos ha ayudado a no tener que ser como tener una postura muy fuerte. Bueno, entonces, para no hacértela muy larga, fui ese año en febrero al Museo de Antropología, que tenía muchas ganas de ir, porque Ujú. no había ido desde que era chiquito, y empecé uno, conectar mucho con las formas. Se me hacían muy chistosas, tenían mucho sentido del humor, tenía una carga impresionante de nuestra historia como humanidad y aparte como cultura nosotros los latinos. Entonces, y vi el elemento de la lengua.
que en muchos Ujú. jarrones y en muchas cosas tiene como que esta lengua que sale. Y para mí fue el símbolo perfecto de hablar de lo que sale de nuestra palabra, pues, de nuestra boca, ¿no? Y lo importante que es el tener, eh, pues, como honor a través de lo que decimos. Entonces, para no hacértela muy larga, No, dije, tú bueno, platícame todo lo que quieras, tenemos tiempo. perfecto. Este es como que la línea visual que en ese momento tenía sentido para hablar sobre la verdad. Entonces hice una exposición que presenté en Nueva York, eh, que fue alrededor de como, creo que 25 piezas, y hice una intervención de la galería, y todo fue sobre eso, sobre el poder de nuestra palabra y tener como que ese honor. Después de ahí fui desarrollando como que más con estas piezas prehispánicas. Al principio como que sí me acerqué a la figura prehispánica un poquito más real. Después me fui a mi interpretación con elementos un poco más pop, más contemporáneos. Y el año pasado me interesó muchísimo hablar sobre cómo nosotros nos presentamos con nuestro avatar, ¿no? Que digo, es algo que muchos artistas han hablado en los últimos años. Eso es algo que nosotros estamos con muchísimas conversaciones sobre. Nos presentamos en Instagram, cómo nos presentamos en nuestras redes, la vida increíble que tenemos y los viajes y lo que nos Ujú. ponemos y ya las luces de aquí que te hacen ver 10 veces mejor y todo. Y los Y, filtros. y los mil filtros y todo eso. eh, y tanto se nos ha hecho importante el crear este avatar y esta imagen que no es honesta, que no es nosotros, que es por eso que ha habido tantos influencers o tantos figuras públicas que la han, perdón por la palabra, pero que la han cagado porque no necesariamente están pensando en lo que ellos piensan, sino como qué es lo que este avatar haría, ¿no? O cómo se tiene que proyectar este avatar, qué dice este avatar. Y cuando ya te metes, quieras o no, como en esa mentira o en esa historia que no es tuya, pues entonces no hay necesariamente concordancia, no hay honestidad. Entonces, bueno, empecé a hablar de eso un poco y empecé a inventar todos estos personajes que hablaban sobre la identidad y sobre presentarnos de una forma honesta. Y este año sigo manejando este rollo pánico, pero bueno, más bien esto fue para la exposición de finales del año pasado, que fue en noviembre. Lo que hice es meter un elemento robótico futurista, pero más como un elemento retrofuturista. Entonces es como el robotito que podrías haber encontrado en los años 50, como de latón, como que Ujú, esta idea de la tecnología como muy cuadrada, muy ingenua y muy hasta childish, como ujú. quitándole a lo mejor lo peligroso visualmente, ¿no? De la tecnología. Ahorita ya vemos una película de robots y sí, son este, scary, grandes y Sí. destruyen y todo eso. Y mi idea de tecnología en este caso, le estoy proyectando de una forma un poco más inofensiva, que nosotros todavía tenemos el poder de controlarla. Entonces metí todos estos elementos prehispánicos, elementos de tecnología, eh, como si fueran vestigios de algo que puede encontrar, como esa escultura que he hecho varias, ahorita Ujú, les enseño más. ujú. Imagínate que esto lo encuentran en 500 años y habla sobre quiénes somos nosotros, no ahorita, pero en 100 años. Entonces esto es como una historia muy hacia adelante, muy futurista, en donde me da también la licencia en yo poder inventar cualquier cosa y no necesariamente encajonarme de lo que estamos viviendo ahorita, sino como que de hacia dónde nos va a llevar la tecnología, las redes sociales, en nuestra forma de conectar como seres humanos, que ya estamos bastante desconectados, y qué rol va a tomar la tecnología en 10 años, 20 años, 100 años, se va a ver en nuestra sociedad. Entonces, más o menos ahí está mi debraye. O sea que realmente tú con cada obra estás buscando transmitir ese mensaje, ¿no? Ese diálogo, estás uniendo
porque veo que a ti te inspira y te marca esta cultura prehispánica, este legado histórico que tenemos, ¿no? Pero que de alguna forma, o no sé si tú consideras que generas con tus piezas, generas de alguna forma especial a la cultura mexicana en ser vista de otra forma, también más contemporaneizada, con esta todo entorno robótico, tecnológico. O sea, ¿cómo te imaginas tú Pues que lo mira, ves desde afuera? claro, pues una cosa que yo creo que no soy el único que nos ha pasado siempre, sobre todo cuando hay una exposición, un proyecto de este, eh, como que este diálogo de, bueno, sí, pero mexicano de tu trabajo. Y yo siempre he dicho, pues que yo soy mexicano y es mi mano y es mi cabeza, entonces, por lo tanto, es arte mexicano, ¿no? No me tengo que acercar a un cráneo de azúcar o a un sombrero o algo así para yo sentir que estoy fiel a mi cultura. Más bien, mi trabajo es para hablar a todo mundo, no nada más a los que tienen similitudes culturales a las mías. Está siendo así, no sé si está trabando, pero bueno. Está Entonces, un no poquito blurry, pero te necesariamente ves el bien. rollo sí. Ah, ok, perfecto. Me veo guapo. No, no es cierto. Siempre, El siempre. elemento prehispánico. El elemento prehispánico definitivamente no es para acercarme a una línea visual que se sienta más mexicana o más latina. Fue no quiero decir ni eso, porque no fue algo negativo, sino fue como el encontrarme dentro de estas piezas que vi en el Museo de Antropología y, y como que el sentido del humor que he manejado por sí, prácticamente toda mi carrera. La exposición anterior tenía que ver con como una tribu, entonces empecé a crear estos penachos y había toda una cultura y toda una simbología de todos los elementos que iban en los penachos y era el chamán y eran los guerreros y empecé con todo eso. Eh, en ese es muy importante para mí usar elementos culturales de diferentes lados del mundo y en este caso, pues como que llegó a lo precolombino y este, a lo latino, pero también como algo que nos pertenece a todos, ¿no? No necesariamente como que algo que nomás nos pertenece a los latinos o a los mexicanos. Pero sí ha sido como una forma de, como un punto de partida para que ahorita, sobre todo este año que he estado encerrado en mi estudio en casa, trabajenado, porque pues no hay otra cosa más que hacer, he encontrado formas muy interesantes de interpretar estas esculturas y estas formas prehispánicas y hacerlas completamente mías y acercarme más a híjole, como este tema sobre nuestra responsabilidad, sobre cómo seguimos utilizando la tecnología, pero también como nuestra decisión de ser felices, de cómo vivimos, de cómo interactuamos, de cómo nos planteamos como individuales y como familia y como grupos de Ujú. amigos. Entonces, como que sí ya habla como de un balance más humano, pero interpretado en cosas que no. Está más cercano. Pero me voy a regresar a esta otra de este avatar. Hay diferentes elementos que se podrían interpretar como signos, ¿no? Entre las manos, los círculos, los triángulos, tanto en esta serie como en las anteriores que hablabas de los chamanes y los animales y los penachos, que me encantaría que más adelante nos platiques de esa serie que me fascina. Es uno de los cuadros que tienes allí atrás de ti, si no me equivoco. ¿Qué realmente carga simbólica o ciertos elementos estás incluyendo conscientemente en estas piezas? Mira, una de las cosas que se me hace muy importante, yo no soy eh, historiador y sí hago mucha investigación dentro de lo de visual, pero me divierte mucho más el permitirme el yo y reinventar como que la simbología de los elementos que el estudiar el triángulo, o sea, sí lo he hecho, pero no me interesa mucho irme a este triángulo tiene este o este
o esta forma, o etcétera, etcétera. Más bien lo que yo quiero es crear, como que adoptar estos símbolos, readaptarlos, pero también permitirme a mí interpretarlos en cada dibujo que hago, cada pintura, yo, visualmente, mientras lo estoy haciendo, que eso me lleva a una conversación de qué más necesito poner en la imagen, y también que ustedes puedan reinterpretarlo como ustedes quieran. Otra vez, mi trabajo es un diálogo, no un monólogo. Entonces, si yo te digo, te doy el croquis o el índice de qué es la simbología de todo eso, yo creo que más bien te voy a limitar hacia donde puede llevarte tu propia imaginación a Claro. interpretar los elementos. Entonces, una cosa que sí uso mucho y lo he usado desde hace ya varios años es el elemento del ojo como conciencia, como un elemento de conciencia de que nuestro propio destino y decisiones, y por eso estos caras que están en la espalda, en las piernas, en la cabeza, en diferentes lugares, porque eso de alguna forma te da la responsabilidad de que tú eres responsable por tu propio destino, así es que pues no puedes culpar a nadie. Y que con eso, entonces te empiezas Claro. a cuestionar todas tus decisiones, y en base a esas decisiones eres tú mismo, es en donde te encuentras, como lo que tú realmente eres, no como este avatar o como este personaje más controlado a través de las redes. Ya, sí, como diciendo, eres consciente tú de todos tus actos, ¿no? De lo que dices, de lo Exacto, que ves, de tus acciones, y son como estos ojos de conciencia en todas tus puertas o en todo tu cuerpo, ¿no? exacto, totalmente. Por aquí preguntan, porque les dije que pueden preguntar, ir posteando lo que te quieran preguntar, que aprovechen. Dicen, Sí, ¿por sí, qué sí. prefieres usar acrílico? Mira, voy a ser muy honesto, por huevón, la verdad. Aprendí a pintar al óleo y me gusta muchísimo como técnica, pero justo en la universidad, cuando empecé a tener exposiciones, me di cuenta que tener mis tareas, estudiar, aparte trabajaba en una agencia de diseño gráfico y aparte pues tenía que crear estas piezas que si usaba óleo iba a acabar absolutamente nunca, iba a poder presentar 3 pinturas al año. Entonces hice el cambio a acrílico y me di cuenta que podía encontrar en mi exploración del material formas de poderlo usar un poco como el óleo, no necesariamente con tantas capas como normalmente se puede usar en acrílico, sino como que empezar con combinaciones de colores desde el principio y todo. Y, y después de ahí, de la etapa de universidad, una etapa de trabajo en agencia, ya cuando me gradué y todo, me vine para acá y empecé a hacer murales. Y el mural se hace en acrílico. De hecho, todos los murales que he hecho en México, cuando es en el extranjero me adapto a las pinturas, pero ha sido con Comex. Entonces, me sobraba también pintura Comex, me la llevaba al estudio y lo utilizaba como base y con las otras ya pinturas más caras y todo. Y encontré que podía hacer absolutamente todo lo que quería con esos materiales y de una forma mucho más rápida. Entonces, pues sí, por eso no es de que prefiera acrílico, sino como que es Es un más mejor aliado. práctico. Es más práctico, esa es la Sí, palabra, sí. sí, totalmente. Y justo ahorita que pasaste al tema de los murales, es una de las, a mí me encantan, es una de las representaciones más importantes tuyas, ¿no? Les platicaba de este mural en la Roma, de varias intervenciones que has hecho con diferentes marcas, del proyecto que hiciste en San Miguel de Allende para el Rosewood. Entonces, ¿cómo llegaste a esa parte de empezar a plasmar tu obra en estos grandes espacios, en estos murales? Y no sé si para poder llegar a estas paredes haces algún tipo de scouting, las eliges por algún motivo o cómo es que se da todo este trabajo. El muralismo fue, bueno, al principio fue consecuencia de que antes de venirme a vivir aquí al DF, tuve, tuve una pieza comisionada para un bar en Santa Mónica, en Los Ángeles, y era una pieza que hice sobre madera, que es de gran formato y se puso todo atrás de la barra. Una pieza muy grande, no me acuerdo muy bien de los
del tamaño, pero eso fue como que mi primer acercamiento a una pieza de gran formato. De hecho, me prestó Tania Candiani su estudio bodega en el centro en Tijuana, porque todavía vivía allá, y ahí hice las piezas y después se las llevaron a Los Ángeles. Pero justo llegando aquí al DF, yo creo que ya vivir, a los 6 meses más o menos, eh, Happy People, Arturo Miraji y Lili Carpintero, tenían un proyecto en donde estaban gestionando muchos murales para marcas y salió la oportunidad de hacer unos para Adidas. Hicieron dos diferentes años y los dos colaboré con ellos, que se llamaba Celebrating Originality Mexico City. Y ahí fue mi primer mural, no en estudio después puesto, sino directo. Obviamente Arturo y Lili me dijeron, oye, Jorge, tú has hecho murales y yo, claro, muchos. Y me lancé, me zurré la primera vez que me tuve que subir a la escalera y darme cuenta de lo que había dicho por mentiroso. Pero en el medio ¿Ves el también poder encontré... de la boca? Sí, exacto, exacto. Te meten muchos problemas. Pero al mismo tiempo me di cuenta que me gustaba mucho.